punto 676. Dice así: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. ¿A qué se refiere este texto, no? Pues se refiere a que una de las falsas interpretaciones que ha existido a lo largo de la historia de este aspecto de qué es el anticristo, etcétera, una falsa interpretación que la Iglesia ha rechazado es lo que se ha conocido con el nombre de milenarismo. La palabra milenarismo viene de milenio, que significa 1000 años. Según el milenarismo, Cristo vendría a reinar físicamente en la tierra por 1000 años, al final de los cuales regresaría al cielo. Esa ha sido una doctrina que es rechazada por la Iglesia y que ha tenido bastante fuerza en determinadas personas, que incluso ha habido hasta al comienzo de del milenio anterior algunos santos que incluso la apoyaron, como San Justino o San Irineo. Pero bueno, como ellos tampoco, en aquel momento la Iglesia todavía oficialmente no había rechazado el milenarismo, a ellos no se les puede calificar pues de herejes o contrarios a la doctrina de la Iglesia, porque fue posteriormente, cuando ya la Iglesia oficialmente rechazó esa doctrina, y por lo tanto ellos no pueden calificarse de rebeldes contra el magisterio de la Iglesia porque la habían mantenido antes de que la Iglesia definiese eso. Esa doctrina milenarista pues está basada en el capítulo 20 del Apocalipsis, en el versículo del 1 al 5, en un texto pues que, como he dicho antes, es un texto oscuro y que si uno no lo ilumina desde otros textos, pues se puede armar un lío, se puede armar un lío. Y ese texto del Apocalipsis dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar, y vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección, dice este texto del Apocalipsis. Un texto misterioso que, como digo, finalmente pues la Iglesia ha interpretado a la luz de otros textos, que les han dado más claridad. Y como habla de esos 1000 años, hubo una tendencia a lo largo de la historia de la Iglesia llamada milenarista, que tenía dos versiones. Unos que decían que Jesús vendría antes de la parusía para reinar 1000 años, que serían 1000 años de reinado en los que el mundo viviría en paz, porque Jesús iba a venir pues físicamente a reinar 1000 años, y que después de ese tiempo regresaría al cielo. Y la otra versión del milenarismo era que decía que cuando venga Cristo en la parusía, al final de los tiempos, todos resucitarían y Cristo establecería en la tierra un reinado material y espiritual, reinando físicamente durante 1000 años. Y al final de esos 1000 años los justos irían al cielo y los condenados irían al infierno. Esta es la conclusión que algunos sacaron de este texto del Apocalipsis 20 del 1 al 5, y como digo, la Iglesia rechaza absolutamente como una interpretación, pues podríamos decir materialista o demasiado literalista de ese texto, porque como digo, la Escritura hay que entenderla en su conjunto, no un texto oscuro, interpretarlo uno según su mente, sino interpretarlo desde la comprensión global de toda la Sagrada Escritura. La verdadera interpretación de los 1000 años pues es otra. La Iglesia ha entendido que es otra porque en el lenguaje hebreo 1000 años significa un tiempo largo,
indefinido. Fijaros como el mismo el mismo Señor dice: para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, lo cual ya da a entender pues que el número 1000 años es simbólico, es un número simbólico que significa un largo tiempo. Es como diciendo, para Dios lo que para el hombre es muchísimo, para Dios es un segundo, y viceversa, ¿no? O sea, por lo tanto, 1000 años en el lenguaje hebreo significa un largo tiempo indefinido. Jesús estableció su reino en este mundo, y ese reino es la Iglesia católica, que durará 1000 años. Es decir, entendamos 1000 años, durará pues un tiempo indefinido, un largo tiempo indefinido. Pero no se puede pretender interpretar esa fecha como si fuese una especie de calendario de... No, sería una interpretación ridícula que la Iglesia ha rechazado. Es la Iglesia la que reina, y Cristo reina en su Iglesia. Se trata de un reino espiritual y humilde, en forma de semilla de mostaza, que ha de crecer. No es un mesianismo material, como esperaban otras personas. No lo es. Incluso algunos cruzados, al llevar adelante las cruzadas, pensaban que iban a instaurar esa especie de milenarismo de 1000 años reinando Cristo. Pues no, pues aquello también fue una equivocación, fue una especie de concreción de una imagen que era espiritual en una imagen material hecha por hombres. Ese reino es el de la Iglesia. La Iglesia reina, Cristo reina en la Iglesia, sin que por eso pretendamos establecer un reino de este mundo. El Apocalipsis se está refiriendo al combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. Y eso es lo que está teniendo lugar, sin que tengamos que esperar cosas raras, cosas morbosas, porque eso de hecho ya está teniendo lugar. Siempre ha estado Jesús, ¿no?, presente en esa Iglesia y reinando en ella frente al misterio del mal. La Iglesia, la fe católica, por lo tanto, que nos viene de los apóstoles, enseña que la segunda venida de Cristo, la de la parusía, será gloriosa, visible y definitiva para todos, que marcará el fin de la historia y del tiempo, que toda la humanidad será juzgada. Los buenos irán al cielo, los condenados irán con los demonios al infierno. No será, por lo tanto, una venida temporal, y por lo tanto el milenarismo es rechazado. Así se descarta no solo el milenarismo, sino también otro tipo de conceptos que son rechazables, ¿no? Como puede ser, a veces se dice, algunas sectas hablan del concepto del rapto, ¿no? Bueno, que se ha hecho como en algunos fundamentalistas se ha hecho popular. Bien, en este punto el catecismo cita la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el punto 20 y el 21, el punto 20 y el 21, que aunque sea brevemente, voy a leer para que entendamos a qué se refiere la Iglesia, y además con palabras recientes del Concilio Vaticano II, a qué se refiere y qué entiende por el anticristo. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando atrás otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin del mundo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esa liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder político.
Es impresionante, ¿no? Pues ver cómo en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el punto 20, habla del ateísmo sistemático, porque una cosa es que el ateísmo sea como una especie de opción personal, de algunas personas que hacen una opción atea personal, ¿no? Pero es que aquí habla de un ateísmo sistemático, una forma sistemática en la que cuando llega al poder, cuando ese ateísmo ya no es una opción de personas concretas, sino que casi es una especie de, como una especie de confabulación cultural y política, ¿no? Alcanzando pues lugares de poder, alcanzando unos lugares especialmente dice, desde la educación, influyendo en la educación, manipulando las conciencias inocentes a través de ella. Esta es la imagen del anticristo. Esta es una imagen concreta. Fijaros qué es lo que cita el catecismo de la Iglesia Católica como el anticristo. No tenemos que pensar en cosas raras, por lo tanto, lo tenemos más cerca de lo que pensamos, lo tenemos en nuestra cultura, lo tenemos en nosotros, lo estamos viendo, lo estamos padeciendo. El anticristo es, por lo tanto, un ateísmo sistemático que alcanza resortes de poder y utiliza los resortes de poder, ¿no? Pues para hacer creer, para manifestar que la dignidad del hombre tiene que suprimir a Dios. Para que el hombre sea hombre, para que el hombre sea el mismo, el centro de todo, hay que suprimir la idea de Dios. La Iglesia, sin embargo, afirma, y sigo leyendo este punto del Concilio Vaticano II, que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, todo lo contrario. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre, y sobre todo el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios, a la participación de su felicidad. Dios, lejos de ser enemigo de la dignidad del hombre, Dios es el que sustenta la dignidad del hombre. La dignidad del hombre está en ser hijo de Dios, en ser criatura de Dios y ser hijo suyo.